tal? ¿Cómo le va? Es un gusto saludarle nuevamente en este espacio de análisis Catalejo, una coproducción de Canal 44 y el CUCH, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos y en la emisión de hoy hablaremos sobre el fracaso de la constituyente chilena. ¿Qué pasó? ¿Qué sigue ahora en este país sudamericano? De eso hablaremos y nuestros invitados en esta emisión es la doctora Celia Magaña García. Ella es jefa del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos, el DEILA del CUCH. Doctora, bienvenida, gracias por estar con nosotros. El doctor Jaime Tamayo, él es jefe del Departamento de Estudios sobre Movimientos Sociales, el DESMOS del CUCH. Doctor, bienvenido, gracias como siempre. Toño, un gusto estar contigo. Y el doctor Jaime Preciado, profesor investigador del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos, el DEILA del CUCH. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Un gusto estar por acá. Bueno, si hablaremos en estos tres segmentos que siguen de esta emisión sobre el proceso de redefinición nacional que vive Chile desde hace algunos años. En 2020, pues el 80% de los chilenos votó a favor de reemplazar la Constitución, su Carta Magna. Esta Constitución chilena se creó en la dictadura de Augusto Pinochet. El texto, sin embargo, ya no incluye algunas de las partes más antidemocráticas de lo original. Su sustitución es para muchos chilenos algo fundamental para este proceso de reconciliación y de conversión que debe vivir este país. Desde aquel momento, la redacción del nuevo texto se convirtió en algo pues muy controversial, se vio envuelto en campañas de desinformación, tiene 388 artículos, o tenía, y algunos expertos observaron que tenía más de 100 derechos. Los chilenos se iban a convertir en los ciudadanos con más derechos en el mundo, sin embargo, la rechazaron. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió, doctora Celia Magaña? Bueno, tendríamos que decir, gracias por la invitación, que en este plebiscito en que el rechazo tuvo el 62%, que fue apabullante, ganó el rechazo, se hizo obligatorio el voto para todas y para todos. Entonces creo que ese es un primer matiz importante. Y la segunda es que, bueno, creo que es importante también el proceso de cómo se fue elaborando esa constituyente, todo ese proceso y, bueno, las fuerzas políticas ahí que hay y también los antecedentes históricos. Yo creo que sería muy importante tomar en cuenta que la sociedad chilena es una sociedad que tiene años de entrenamiento neoliberal y creo que eso también en la formación cívica de la ciudadanía contó. Dicen que es una sociedad también muy tradicional, conservadora. Sí, como muchas sociedades latinoamericanas, pero creo que también, así como hay esa tradición conservadora, también existen las tradiciones más libertarias, más autonómicas. Y creo que lo que queda claro es en la sociedad chilena, como en muchas otras sociedades latinoamericanas, por cierto, que nunca está definido, que hay una oscilación importante entre un resultado y otro. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Doctor Jaime Tamayo, ¿qué pasó en Chile? Sí, mira, yo creo que hay varios elementos que tenemos que tener en cuenta, los voy a apuntar solamente. Ya comentaba Celia uno que es muy importante, el que la convocatoria, es decir, primero el referéndum, si se quería o no una nueva constituyente, y luego ya el proceso también para formar la constituyente fue a través del voto voluntario. Es decir, ¿quiénes van? Pues los que estaban interesados, los activistas. La derecha no fue capaz de movilizar para detener, porque además no hay un argumento favorable para la constitución pinochetista. Sin embargo, al hacerlo obligatorio, entra ya una gama de ciudadanos, digamos, que son más apolíticos, entre comillas, o sea, que no les interesa en general y que son más fácilmente víctimas de toda una campaña sucia que se hizo muy, muy sucia, denigrando y haciendo una serie de señalamientos alrededor de la Constitución, que impactó sobre todo ese sector que no había sido movilizado para votar porque no le interesaba, pero que en ese momento ya era obligado y entonces va a votar y va convencido que esa no es la constitución que quiere, una constitución que efectivamente es muy avanzada, con muchos derechos, pero el problema es que es una constitución que no surge de un consenso y que no mantuvo el proceso constituyente, el diálogo con la sociedad. Siempre fueron referentes a sí mismos, ¿no? Alguien decía que habían actuado como un espejo. Entonces se convencían a sí mismos a partir de sus fuerzas políticas, y hay que recordar que la constituyente no es no fue una constituyente basada en dos fuerzas políticas de izquierda y derecha, sino en un conglomerado muy amplio
muchos de ellos no pueden ser ubicados en un sentido u en otro, de agrupaciones regionales, autonomistas, u otro tipo de agrupaciones que tienen demandas a veces muy específicas y que adentro se pusieron de acuerdo, pero no fueron capaces de venderle a esa sociedad que además ha instalado ya como un sentido común después de 30 años de dictadura y de modelo neoliberal, ¿verdad? Bueno, de dictadura 50 y del modelo neoliberal 30 consolidado ya en la supuesta democracia o la democracia a medias que sacaron, pues un sentido común neoliberal. Y ese sentido común neoliberal había que haberlo combatido precisamente en el terreno ideológico en ese periodo, y la constituyente no hizo prácticamente ningún trabajo en ese sentido, ¿no? Volvieron a sus comunidades y bueno, pues la votación que obtuvieron, pues sí es una votación importante, pero es en términos reales pues 20% abajo, más del 20% abajo de el rechazo. Entonces, esos son los elementos que yo vería. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo podemos platicar más adelante. Sí, por supuesto. Vamos a ver, porque prácticamente en 2020 el 80% de los chilenos dijo, sí queremos una nueva constitución. El 80% de los electores. Pero el tema es que ahí nada más se les preguntó, ¿quieren una nueva constitución? Pero no se sometió el texto de la constitución, que fue lo que rechazaron. Doctor Jaime Preciado. Sí, efectivamente, o sea, ese fue un punto de quiebre muy importante, porque había como todo ese recelo, ¿no?, de la herencia de las instituciones pinochetistas, que habían llegado, por ejemplo, al extremo de tener senadores vitalicios que pertenecían al grupo de Pinochet y de las Fuerzas Armadas y otras cuestiones que hablan pues de un autoritarismo del cual ya estaban hartos, ¿no? En el caso de la derrota, pues sí, yo creo que es también como con contrastes, porque queda como este resabio de ese momento de decir, esa constitución pinochetista no la queremos, pero la manera de llegar a algo nuevo es lo que está ahora en debate, ¿no? Yo creo que había que remontarnos, por una parte, hace pocos días conmemorábamos los 49 años del golpe contra Salvador Allende y la experiencia de una vía chilena al socialismo, ¿no? Por medios electorales. Y esto pues abrió luchas muy importantes que fueron, sin embargo, dejando el campo de lo instituido muy al margen de lo que en las calles, en las asambleas, en las demandas que tiene la población, estaban muy lejos de esa constitución. De tal manera que en 2010, 2011, que empieza ese movimiento que era muy conmovedor, porque le llamamos el de los pingüinos, que eran los chicos de las secundarias, que eran así con su traje de blanco y negro y que eran chorreados por enormes mangueras de presión, sufrieron ya la represión. Luego vienen en 2014 movimiento estudiantil más amplio y hasta que llegamos a los estallidos sociales de octubre de 2019, en donde se debate esto que ya señalaban antes. Es decir, ¿qué toca una vez que este país ha sido el laboratorio más cruel del neoliberalismo? Y lo que tocaba era una lucha antineoliberal, una lucha anticapitalista, una lucha socialista, y eso generó grupos diversos que trascendieron el desencanto que ya había con respecto a los partidos para poder ser portadores de esas luchas. Y ello pues hizo que la Constitución también fuera como los constituyentes fueran autorreferenciales, y el debate fue más de los electos que de llevarse nuevamente a la población. De tal forma que esa nueva gama de electores que llega, que son más de 3,5 millones de nuevos votantes, en la Constitución, en el referéndum del 2020, hubo alrededor de 5 millones que fueron más o menos los votos que estuvieron por el sí en el referéndum que se hizo, ¿no? Más o menos los que obtuvo Boric para llegar a la presidencia. Entonces, esa nueva franja de electores es la que ahora está en disputa, y los medios de deliberación pública y de consulta y escucha a la calle y a las demandas populares están por ahí vigentes, ¿no? Y hay otros problemas que ojalá haya tiempo para tratar. Sí, por supuesto, y precisamente estas demandas de nueva constitución se materializaron en 2019 en los movimientos que usted ya señaló, doctor Jaime Preciado,
beneficiado porque ahí, pues por el aumento de 4 centavos de dólar en las tarifas del metro. Y a raíz de ahí, pues toda esta movilización social que derivó en esto del pasado 4 de septiembre. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y Kush. Ya volvemos. Continuamos en Catalejo, coproducción de Canal 44 y el Kush. Y bueno, el plebiscito constitucional de 2022 tenía una sola pregunta. ¿Aprueba usted el texto de nueva constitución propuesto por la Convención Constitucional? El dilema era aprobar o rechazar. Y los chilenos decidieron el domingo 4 de septiembre rechazar sobre aborto legal, salud pública universal, paridad de género en el gobierno, sindicatos empoderados, grupos indígenas con mayor autonomía, que esto era muy importante, derechos para los animales y la naturaleza, así como derechos constitucionales a la vivienda, la educación, las prestaciones de jubilación, el acceso a internet, el aire limpio, el agua, el saneamiento, el cuidado desde el nacimiento hasta la muerte. Se trataba de la votación más importante en los 204 años de historia de esta nación sudamericana de 19 millones de habitantes y la rechazaron. Inexplicable, doctora Celia Magaña, o cuando menos ustedes que estudian muy bien estos temas, ¿qué ocurrió? Yo creo que hay un vacío que es capitalizado políticamente y creo que es un fenómeno más o menos global, desafortunadamente, en el que todos estos descontentos sociales, ¿no?, que se viven de manera cotidiana, que la ciudadanía lo vive todos los días, termina siendo capitalizado por esta derecha que no es que tampoco tenga una propuesta, ¿no? Tampoco es que hay un programa, pero sí aprovechan este clima incierto y se hace estos vacíos que son aprovechados, ¿no? Ahora sí, ya que ganaron, ahora sí ya salieron a decir que hay una propuesta, ¿no? Pero es posterior. Buscaban simplemente descarrilar este proyecto de constitución del nuevo gobierno de Gabriel Boric. Sí. Digamos que eso era la intención. Bueno, yo creo que hay más cosas, pero una muy importante, claro, que es este proceso de desafiliación social que está con la sociedad, ¿no? Que ha vivido la sociedad chilena durante los últimos 30 años. Muy bien, gracias, doctor Jaime Tamayo. Sí, mira, alguna vez cuando después del golpe de Estado vino Clodomiro Almeida, que fue rescatado por el presidente Echeverría, una intervención muy directa del gobierno mexicano, además con un embajador que teníamos muy combativo, Martínez Corbalá, que vino a Guadalajara y en alguna reunión en que me tocó estar, él comentaba, el problema es que para hacer cambios que puedan consolidarse se necesita el consenso. Y para hacer consenso se necesita un piso mínimo, es decir, no podemos aspirar a mucho. Entonces, ¿cuál era el consenso? Digamos, si hablamos del 80%, prácticamente estamos hablando de un consenso de los que votaron, no de la población, nada más de los que votaron de manera libre, claro, no obligada. Pero, ¿qué significaba? Que la gente, la que salió a la calle, la que se manifestó, por ejemplo, era el asunto de cuestionar las políticas neoliberales, ¿sí? Y esto se traducía en que la salud, por ejemplo, fuera pública, gratuita. Que la educación fuera pública y gratuita, porque los estudiantes allá quedan endeudados, sí, y claro, pagan. Fue el primer país donde se desmanteló directamente la educación pública de una manera brutal. Y por cierto, Miguel de la Madrid quiso seguir ese modelo y se le paró, ¿no? Otro tipo de cuestiones de esa naturaleza. Si se hubiera pactado un acuerdo de estos, no habría manera de que hubieran detenido la Constitución y luego ya sacar de manera específica cuestiones más puntuales que podían tener un rechazo social mayor y que podrían haber sido las que tumbaron la Constitución. Te voy a poner un ejemplo. Cuba tuvo un referéndum también de una nueva Constitución y estaba planteado todo este asunto de los derechos de las familias homoparentales, etcétera, etcétera. Entonces se sacó de la Constitución porque se veía que eso pudiera ser el motivo fundamental del debate y del conflicto y que pudiera arrastrar en un sentido u otro la nueva Constitución. Se votó la Constitución, quedó, y luego se hizo un trabajo muy serio para discutir y convencer a la gente que era necesaria esa reforma también, y se acaba de aprobar este fin de semana en un código de familia muy avanzado, pero que se separó para que no fuera
lo que la gente fuera a pelear, ¿no? Aquí tuvimos en Cuba el caso que la Iglesia Católica salió a pronunciarse en contra de esto, ¿no? Y bueno, lo hubieran adaptado directamente a la Constitución en ese momento cuando había que discutir mucho más cosas. Entonces, lo que tienes más o menos consensado, lo sacas adelante y luego trabajas sobre lo otro y lo puedes sacar también adelante, lo que señaló el caso cubano. Yo creo que esta visión de la convención de que realmente se sintieron soberanos, porque no eran soberanos, al final de cuentas tenían que pasar por el voto ciudadano para ser aprobado el proyecto constitucional, y entonces pues pactaron todos estos derechos que a todos nos pueden parecer muy bien aquí, a nosotros, pero hay otros sectores que no, y entonces cada quien agarró su pleito. Y eso lo canalizaron para crear un ambiente de que ahí viene el comunismo otra vez y nos van a quitar no sé qué y les van a hacer esto y les van a hacer lo otro y van a llegar los mapuches y se van a meter a sus casas, etcétera, ¿no? Sí. Es decir, tronaron la constituyente. De las campañas de desinformación. Exacto. Y el constituyente no fue capaz de responder ni de parar eso. Ese es el gran problema. Muy bien, doctor. Pues básicamente aquí lo que ocurrió con estas propuestas es que querían hacer de la sociedad chilena, una de también los sectores conservadores de esta sociedad, pues una sociedad más orientada hacia la izquierda del mundo, pero con derechos así impresionantes de avanzada como los que se proponían en el texto constitucional. Supongamos, como dice el doctor Tamayo, todo lo que mencionó lo contenía ahí. Fueron demasiadas propuestas de nuevos derechos que la sociedad o los sectores conservadores chilenos dijeron, oigan, no estamos preparados para tanto, y por eso la rechazaron, doctor Jaime Preciado. No, pues es que es justamente lo interesante del caso chileno, que es como una muestra muy fehaciente del cruce de cuestiones muy globales y muy nacionales y regionales locales. Entonces, lo que comentábamos en el intermedio, esa consigna de no son 30 pesos chilenos, que era el equivalente de la subida al metro, sino 30 años de neoliberalismo, encerraba una crítica muy fuerte, porque en Chile se experimentó con el golpe de Estado el inicio del modelo neoliberal. Fue antes que la Thatcher y que el Reagan, y que todas esas medidas de privatización, liberalización, disminución del Estado, dejaron de orientar para la política social fondos, una política patriarcal terrible en la que las mujeres tenían una serie de negación de sus derechos y demás. También está el hecho de que esto se contrapone con lo que algunos hemos llamado la Trinidad del mal desarrollo, ¿no? Que es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio. O sea, Chile es como muy prototípico del freelancer, que es el que de los países que más tratados de libre comercio tienen en el mundo, y hay un movimiento social muy fuerte que se opone a todo ello, ¿no? Se vive mejor sin TLCs, ¿no? Eran otras de las consignas que ahí coincidieron. Luego está el caso de lo que se presentó como muy exitoso, pero que terminó siendo un enorme fraude social, que era la cuestión de las asociaciones para los fondos de pensiones, que llegan a reunir alrededor del 28% del Producto Interno Bruto. Y esas cantidades, imagínense lo que representa para especular en la bolsa de valores. Y eso implicó que muchas personas se quedaran sin sus pensiones porque los que eran poseedores de esas asociaciones especularon con ello. También está otro de los temas muy, muy complejos, que es la cuestión del Estado plurinacional. Allí no olvidemos, Chile tiene alrededor de unas, creo, si mal no recuerdo, 11 etnias. Y de ellas la mapuche es la más significativa. Y la mapuche tiene una reivindicación de autonomía comunitaria que está entre Chile y Argentina. Y entonces, gran parte de esa campaña de la que hablaba Jaime Tamayo, eran, por ejemplo, decir, si llegan a los indígenas al gobierno, si por casualidad le pasa algo a ti, a uno de los indígenas por tu causa, te van a juzgar ahí y te van a ahorcar, te van a colgar y no sé cuánto, ¿no? Entonces, la campaña esa negativa, sucia, fue también muy sintomática de un fenómeno que estamos viendo crecer nada más y nada menos el domingo pasado en Italia, ¿no? O sea, está habiendo un proceso de naturalización de la extrema derecha y de los proyectos profascistas. Y eso pues le da beligerancia a todos estos grupos que, lejos de estar
regulados por el Estado y sometidos al poder público, las cuestiones del carácter democrático de los programas y demás, pues no, el señor Katz tuvo alrededor del 43% de la votación en la segunda vuelta en Chile. Entonces hay una naturalización de eso, ¿no? Y luego está, yo creo que es clave el tema de un movimiento feminista muy, muy fuerte, que ha sido como columna vertebral para organizar todas las formas locales y globales al mismo tiempo en la exigencia de derechos y de reivindicaciones muy sentidas y extendidas, ¿no? Que son contrarias a los que quieren un país excluyente, supremacista, blanco, racista y patriarcal, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, doctor Jaime Preciado. Bueno, el tema de Giorgia Meloni, el fenómeno de Italia, seguramente lo trataremos en alguna emisión más adelante de Catalejo. Vamos a hacer una pausa breve, regresamos. Catalejo es una mirada profunda hacia horizontes cercanos. Bueno, continuamos en Catalejo. El tema en este segmento, en nuestro segmento, la constituyente chilena, el fracaso que sigue en Chile, y básicamente quisiera sus conclusiones sobre el tema. ¿Qué seguirá en Chile? Obviamente Boric dice que va a tratar de impulsar un nuevo texto de constitución, está trabajando en ello. Pero básicamente algo que han comentado ustedes, el texto de nueva constitución incluía luchar contra el cambio climático, proteger el derecho de los chilenos a elegir su propia identidad en todas sus dimensiones y manifestaciones, incluyendo características sexuales, identidades, expresiones de género, nombre y orientaciones sexoafectivas. Quizá por eso decía, a lo mejor lo consideraron que eran muchos derechos y que no estaban preparados para ello. Pero también los economistas estimaron que los cambios que se proponían equivalían del 9 al 14% de los 317 mil millones del Producto Interno Bruto de Chile. Esto quizá el alto costo asustó a la población, y también significaba que 11 pueblos indígenas que representan el 13% de la población podrían haber sido reconocidos como naciones autónomas dentro del país con sus propias estructuras de gobierno y sistemas judiciales. Lo que ya mencionaba usted, y obviamente la gente dijo, con estos tres, pues no, ganó el rechazo. Doctora Celia Magaña. Yo creo que lo que sigue es un escenario, pues, si bien muy complicado para el presidente Boric, creo que de todas maneras los procesos, insisto, con vena autonómica, con vena libertaria, están ahí de todas maneras en la sociedad chilena. Creo que lo que sigue, pues, es abonar a ese proceso y tratar de tener una conexión más orgánica con la sociedad civil, y seguramente va a haber acuerdos, ¿no? Que tendrían que empezar con el centro, ¿no? Pero seguramente pues eso va a ser hasta el año que entra, ¿no? Sí, no se ve que sea pronto, pero nada más para comentar que el movimiento feminista chileno es uno de los más vigorosos en América Latina, y que creo que, como muy bien apunta Jaime, estructura mucho de esta demanda y canaliza, y creo que ese trabajo es de base. Entonces yo estoy convencida que esos pasos son a veces pequeños, pero son ya sin vuelta para atrás. Por supuesto hay un tema generacional ahí también, con esto que mencionabas de lo tradicional de la sociedad chilena, que también se juega, pero justamente por eso creo que las nuevas generaciones han tomado esta agenda, y bueno, creo que hay algo. Claro que tenemos el sentimiento que se perdió una gran oportunidad, por supuesto, pero creo que también tendríamos un espacio para reflexionar y poder socializar de una mejor manera este proceso constituyente. Y estas nuevas generaciones que están encabezando en Chile una serie de movilizaciones, manifestaciones, algunas violentas, pero exigiendo precisamente una nueva constitución, doctor Jaime Tamayo. Mira, esto ensoberbeció mucho a la derecha. El constituyente prácticamente quedó anulado, es decir, la gente votó por un nuevo constituyente. En la elección de los miembros de ese constituyente ganó este sector muy amplio, que yo no llamaría de izquierda, pero sí que recoge diversas demandas, y eso se tradujo en esta constitución. Pero lo que produjo fue rechazado. Ahora la derecha está planteando que ya ni el gobierno
prácticamente están queriendo hacer un lado. Ya lo dijeron además, que Boric no debe de meterse, ni sus funcionarios, y que lo van a acordar en el Congreso. ¿Por qué? Porque tienen mayoría en el Congreso. Entonces, aquí es donde es muy importante tejer muy fino y tratar de sacar estos consensos de los que yo señalaba, que pudieran dar pie, si no a una nueva Constitución, por lo menos a las reformas que se vinieron planteando durante muchos años y no aceptaban, nunca aceptó la derecha, porque siempre tuvo la capacidad del veto. Bueno, esto generó esas movilizaciones que quisieron ser respondidas precisamente con una convocatoria, incluso por un gobierno de derecha, que era el de Piñera, la convocatoria a un constituyente. ¿Qué es lo que habría que hacer? Bueno, pues entonces actuar con un poco más de sentido común, ¿verdad? Estos políticos de la derecha, y sobre todo con el centro derecha y, bueno, ahí el centro izquierda, porque lo más izquierda que habría en el Congreso sería el Partido Comunista, de ahí hay más socialistas, y dentro de los socialistas hay muchos que incluso votaron y se opusieron al constituyente, ¿no? Entre ellos hasta un expresidente socialista como es Lagos. Bueno, entonces yo digo que tejer muy fino y empezar a desmantelar lo que se pueda de esa Constitución en lo que corresponda al modelo pinochetista y al modelo neoliberal. Y a partir de ahí, bueno, ya podrán venir otros cambios, ya de manera muy puntual, ir viendo cuáles son los que se pueden consensar o que por lo menos en otros procesos electorales pudieran sacarse adelante. Pero yo francamente no veo que esta Constitución ya se vaya a rescatar. Por supuesto que la derecha no lo va a permitir, pero tienen que aceptar que en el Congreso una serie de concesiones a las demandas populares, y yo pienso que se irían por el lado del consenso. Muy bien, muchas gracias, doctor Jaime Tamayo. Doctor Jaime Preciado. Bueno, estaba pensando que el caso chileno hay que enmarcarlo también en lo que llamamos como el resurgimiento del progresismo en América Latina. Entonces despertó muchas esperanzas, ¿no? La llegada de Boric, junto con lo de Argentina, lo de México, Bolivia, Colombia, etcétera, y Colombia recientemente. Entonces, Boric tiene como esa potencialidad de vincularse con una idea más global de América Latina, en la que se comparten muchas de las aspiraciones que se expresan en términos de derecho, en términos de procesos de integración, en términos de reivindicaciones de grupos. Pero al mismo tiempo está un sistema de partidos muy esclerotizado, muy desabrido para la población, que no logran consonar con las prácticas tradicionales de la inmensa mayoría de los partidos, y también con estas cuestiones preocupantes que hemos venido combinando, de que la ultraderecha sobre todo ha sabido innovar de manera muy perversa en todo el campo de las redes sociales y manipulación inclusive neurogenética, ¿no? Entonces, no es para nada aislado todo esto de lo que pasó en Estados Unidos, está pasando en Brasil y en otros lugares, en los que hay como discurso renovado con la ultraderecha, así como blanqueada, ¿no? Como si no fuera de veras enemigos de la democracia. Entonces nos están haciendo pasar por democracia estas cuestiones, ¿no? Yo creo que también hay, y Chile es un fenómeno que tiene que ver con América Latina en general y con tendencias globales también, y que es la tendencia a formar comunidades sin Estado, ¿no? O sea, dentro de los mapuches hay tres tendencias así como muy marcadas respecto a qué hacer frente al Estado nacional, ¿no? Unos que dicen no queremos nada con el Estado chileno, otros que dicen sí queremos, pero lo vamos a hacer a partir de bases sociales, locales, y otros que dicen hay que entrar en ese proceso de constitución en donde no estamos aislados de un proyecto nacional y tenemos que avanzar en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que todos esos valores de progreso, libertad, potenciales para mejorar las formas de convivencia, pues van a tener indudablemente muchos resultados, pero yo coincido mucho con lo que decía Jaime Tamayo, de que tendrán que pensar como en dos partes. Uno, la diferencia entre un programa minimalista y otro maximalista, ¿no? Y entonces definir qué es lo alcanzable, lo negociable, lo acordable, ¿no? Y por otra parte, cómo se vincula
esta constituyente que se va a tender a encerrar en el mundo de los partidos y las cuotas de poder que tienen cada uno de ellos con relación a lo que la calle ha dicho, ¿no? O sea, cómo se va a hacer oír la calle es ahora la gran interrogante, creo yo, que hay para el caso chileno. Pues muchas gracias, les agradezco a ustedes tres, doctora Celia Magaña, por haber estado con nosotros en este tema. Muchas gracias, doctor Jaime Tamayo, le agradezco como siempre, gracias. Doctor Jaime Preciado Coronado, también muy agradecido que esté con nosotros. Muchas gracias. Esperamos que no sea la última, ya acompáñenos más. Ahí estamos, listos con el rollo. Muy bien, muchas gracias. Les agradezco, vamos a hacer una pausa breve, regresamos a Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Esto es Catalejo, coproducción de Canal 44 y el CUSH. En los siguientes dos bloques platicaremos sobre la monarquía británica, la muerte de la reina Isabel II. ¿Qué significa esto? ¿Hacia dónde va la monarquía británica? ¿Sobrevivirá? Y si no, también caerán las monarquías europeas. De eso hablaremos en estos segmentos. Y para ello está la doctora Elizabeth Vargas García, profesora investigadora del Departamento de Estudios Internacionales del CUSH. Doctora, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tu invitación. Y la maestra María Sánchez Robles, maestra del Departamento de Estudios Internacionales del CUSH. Maestra, bienvenida. Gracias estar aquí, por estar con nosotros. Bueno, murió la reina Isabel II, Reino Unido. Su fallecimiento a los 96 años puso fin a uno de los reinados más largos del mundo y al más longevo de su país. ¿Qué significó esto? Porque aparentemente es un tema frívolo, pero tiene mucho trasfondo, mucho tema de análisis. ¿Qué significó esta muerte de la reina Isabel II, doctora Elizabeth? Gracias Antonio. Primero para el Reino Unido y luego para el mundo en general, ¿no? Sí, internamente tiene un gran significado político. Hay que recordar que la reina Isabel II era jefa de Estado. No gobierna, reina. Solamente el primer ministro gobierna. Sin embargo, actualmente es Liza Truss. Así es, Elizabeth Truss. Sin embargo, todos los días hay una gran conexión entre lo que es el gobierno y lo que es la reina o lo que era la reina, porque todos los días se les dan informes y ellos firmaban también documentos importantes. Entonces, hay también una cuestión de representación hacia el mundo y hacia adentro del mismo Reino Unido. La reina representaba una enorme cohesión social, no nada más en lo que es Inglaterra, sino en todos los 56 países que conforman la Commonwealth. Así es. Maestra. Sí, justamente eso. No hemos tenido un cisma tan grande en la monarquía británica desde la muerte de Lady Di, y aún así el carisma y las grandes acciones que hizo la reina logró repuntar la monarquía en ese momento, que era como el momento donde más decadencia tuvo en la opinión popular. Ahora, sin esa cabeza representando realmente la casa británica, tenemos a Carlos III ahora, que no tiene ese carisma, que la sociedad no lo ve tan cariñosamente como veían a la reina como tal. Y no solamente ahorita, ¿no? Obviamente la historia antes de que Carlos llegara a ser en este momento rey, la sociedad no lo ve como tal. Entonces, es justo eso donde podemos empezar a interpretar si vamos a tener un cisma de una caída de la Casa Real británica, o más bien, que es mi humilde interpretación, sería más bien un reinado muy corto para abrir paso a una nueva generación que se ve que la han estado construyendo más allá del poderío de Carlos III. Y hablan precisamente ustedes del carisma que tenía la reina Isabel II, porque ella modernizó, primero heredó la corona en un imperio que estaba desmoronándose en su tiempo, ¿no? Sí. Luego modernizó una institución que estaba en decadencia también, lideró un país en el que solo tenía un papel ceremonial, pero posteriormente intentó ella acercar la realeza al pueblo, cumplió con seriedad todos los deberes que se le impusieron y otros que ella decidió adquirir. Incluso en 1957 hay un discurso de Navidad, ustedes seguramente conocen, dijo a sus súbditos: no puedo llevarlos a la batalla, no les doy leyes ni administro justicia, pero puedo hacer algo más, y luego les prometió: puedo darles mi corazón. Así Lo es. que habla precisamente del compromiso que ella tuvo con los británicos. Sí, doctora. Ese compromiso que duró 70 años. Ahora,
La reina, ¿qué es lo que construye? No nada más al interior, sino también al exterior. Construye un gran poder blando o soft power, como le decimos en las relaciones internacionales. Si nosotros hacemos una comparación entre ella y su sucesor, que es Carlos III, pues se habla y todos los analistas dicen que definitivamente Carlos III no posee ese carisma, no posee ni siquiera esa capacidad de trabajo que ella tuvo, vamos, hasta 2 días antes de su muerte, ¿no? Esa figura leal, esa figura de respeto que logra implantar, como digo, no nada más en Inglaterra, sino también en toda la Commonwealth o en toda la comunidad de naciones que ellos conforman, ¿no? También ese poder blando que logra construir alrededor de ella y como familia. Si tú te fijas, los reflectores siempre están mañana, tarde y noche encima de ellos. Es decir, tienen una capacidad de atracción y de influencia que escapa, digamos, al común de las monarquías. Muy bien. Y precisamente habló la maestra de un reinado efímero, cuando menos así lo ven, porque es evidente que Carlos III, cuando menos en lo que hemos visto de videos y lo que ha trascendido, quizás no está muy cómodo él en su papel, porque comenzar a trabajar, como han surgido informaciones, a los 73 años, como que no es una responsabilidad que él haya asumido con mucho gusto, maestra. Exactamente, sí, claro, contrario al caso de la reina, que asumió sus Que bien responsabilidades joven, ¿no? en sus 20 y tantos años, exactamente. Entonces empezó a trabajar a los 76, cuando no había sido responsable de nada más que de tu imagen, y ni siquiera cuidó también su imagen en todo lo que ya sabemos. No tiene ese atrayente hacia la sociedad británica. Y lo que yo comentaba, o sea, un reinado efímero solamente para no dar la razón hacia un rechazo de Carlos directamente ante la monarquía. Por eso es lo mismo que yo digo, la construcción de Guillermo, la construcción de Kate, el asemejar aspectos del comportamiento de Kate hacia lo que fue Lady Di, y todo lo que han construido alrededor de la pareja de los príncipes, da clara señal que hacia ese momento quieren llevar la monarquía, hacia un nuevo reinado con jóvenes, con personas que no tienen tantos escándalos, con la imagen perfecta de la familia, justo como lo comentaba la doctora Elizabeth. Entablar la monarquía nuevamente hacia la familia y esa imagen de nosotros estamos para servir, y como usted dice, les damos nuestro corazón en torno a todo lo demás. Y un dato importante, interesante, que habla de la trascendencia que tuvo la reina Isabel II, es que cuando ella asumió precisamente el reinado, pues tuvo como primer ministro a Winston Churchill, Claro, ¿no? claro. Y ahora, 2 días antes de su muerte, se reunió con Liz Truss, el actual primer ministro británico. Esto habla de la enorme trascendencia que tuvo la reina Isabel II. Claro que sí. Mira, si tú me permites, Antonio, Sí. quisiera comentar de lo que tú decías como introducción. ¿Va a perdurar o no la monarquía aquí en Reino Unido? Según las encuestas, hasta donde yo pude consultar, sí hay una gran aceptación por parte de la muestra que se toma en todo el Reino Unido, ¿no? Al 2012 había una aceptación de un 73% de que la monarquía siguiera prevaleciendo en el Reino Unido. Sin embargo, 10 años después, para este 2022, ese ranking, podríamos decir, baja 11 puntos hasta un 62%. Aquí es importante también ese 22% que dice que no debe prevalecer la monarquía. ¿Dónde se concentra la votación? Vamos a ver. Este 62% del 2022 y ese 73% del 2012 se concentra en esas generaciones que precisamente fueron parte del reinado de Isabel II. Ese 22% se va a concentrar entre los jóvenes de las nuevas generaciones que exigen que el jefe de Estado sea elegido y no más una monarquía. Interesantes esos datos que hablan precisamente de la brecha generacional existente en el Reino Así Unido. es. Permítanos, vamos a hacer una pausa breve, regresamos, esto es Catalejo, ya regresamos.
Bueno, continuamos en Catalejo. ¿Hacia dónde va la monarquía británica? Bueno, Isabel II era conocida mundialmente como la reina de Inglaterra. Lo cierto, sin embargo, es que su corona, que ahora era dado a su hijo el rey Carlos III, abarcaba muchos otros territorios. La monarca reinaba en 14 países, además encabezaba la Mancomunidad de Naciones o la Commonwealth, como ya mencionó la doctora, estados que cuentan con 56 miembros procedentes de todo el mundo. Después de la muerte de la reina y de la proclamación del rey Carlos III como rey, el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, ya anunció su intención de convocar a un referéndum en los próximos 3 años para hacer una transición hacia un sistema puramente republicano. El gobierno de Jamaica también va por lo mismo. El actual primer ministro de Australia, Anthony Albanese, también ha dicho que quiere convocar un referéndum. Y en el caso de Nueva Zelanda, la primera ministra Jacinda Ardern ha dicho que respalda la transición, pero que ella no impulsará este cambio durante su gobierno. Es decir, ella no quiere comprometerse. Pero así como hay en 14 estados, la mayoría también dicen en América, pues ya otros han dicho también, queremos una transición a una república y no depender más de la monarquía británica. Por eso era la pregunta, ¿hacia dónde va la monarquía británica? Bueno, ese es un tema muy importante. En el 2021, Barbados se desprende totalmente de la Mancomunidad de Naciones, ¿no? Y la reina Isabel deja de ser jefa de gobierno. Hay otros 6 estados que también quieren pasar ese proceso y convertirse en una república. Ahora, a lo que voy es a lo siguiente. Bueno, una vez que nosotros vemos que ya está este tema puesto sobre la mesa, se toma también en cuenta la opinión de Carlos III cuando era príncipe. Cuando es ahora rey, ya no puede dar esta opinión. Y él dijo en su momento que los estados, parte de la mancomunidad, debían decidir por ellos mismos si querían seguir siendo parte de la monarquía o querían irse hacia una república, ¿no? En ese sentido también hay muchas críticas de los países africanos hacia el reinado de Isabel II. No todo fue miel sobre hojuelas, ¿no? Y dicen que con la muerte de ella, pues prácticamente termina una era de tiranía. En ese sentido lo resumimos. Bueno, y pensará lo mismo ahora que el rey Carlos III, que lo que decía que los miembros de la Commonwealth tenían que decidir por ellos mismos. Bueno, yo dudo mucho que lo piense ahora mismo y ahora mismo se está preocupando por si mantenerse o mantener la opinión popular hacia su lado. Pero sí, justamente lo que mencionaba la doctora Elizabeth Vargas. Con la muerte de la reina, los diferentes países de la Commonwealth o los países que estuvieron bajo las leyes británicas sienten ese cambio de era. Y también es muy importante darnos cuenta cuáles son los países de la Commonwealth que están intentando o que buscan esa separación y cuáles son justamente los que menciona que buscan no meterse en problemas o no se han pronunciado al respecto, ¿no? El caso de Canadá, Australia, Nueva Zelanda, que suelen ser los más afines hacia los valores británicos como tal, son los que más tienden un poquito a no meterse en problemas, a no mencionar tanto. El caso justamente de los países que tuvieron esas situaciones de esclavitud, esas situaciones de saqueamiento por parte de los británicos, son los que no quieren o no les interesa tanto permanecer bajo ese yugo. Entonces también es importante ver eso, ¿no? Además, también no hay que olvidar que estamos en plena entrada a la recesión económica mundial, estamos justamente en un periodo muy tambaleante, la libra se acaba de desplomar un 20% histórico hace unos días, entonces sí es un tema un poquito complicado, aunque Gran Bretaña está un poquito tocada por todo este asunto, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, no les conviene retirarse completamente del manto que significa la Commonwealth como tal. Y el primer ministro canadiense no se ha pronunciado al respecto, está callado, no quiere comprometerse tampoco. Bueno, y con base a lo que ustedes han señalado, y nos queda ya poco tiempo, mencionaban al príncipe Guillermo y esa imagen que tiene de familia. ¿El rey Carlos III abdicará él por propia decisión o lo obligarían a abdicar? Y de ocurrir así, pues la caída de la monarquía británica, que no sé si vaya a ocurrir, acarrearía también la caída de las monarquías europeas, en este caso no sé si la española, pero por ejemplo la de Mónaco, la holandesa, la de Suecia, ¿qué pasaría? Bueno, a ver, tocas un punto también importante en función de la figura de Carlos III. Carlos III no tiene, como dije hace rato, la simpatía ni el carisma de su madre, ¿no? La reina Isabel II. Tampoco cuenta con la popularidad de su hijo William, ¿sí?
Entonces sí es una figura cuestionada en cuanto precisamente a su continuidad en el reinado. Esa es una pregunta, o más bien una respuesta, que solamente los británicos van a tener en cuanto a que cuánto tiempo va a durar, o que él mismo, ¿no?, de acuerdo a su desempeño, de acuerdo a su aceptación, de acuerdo a su desarrollo como rey, puede llegar a decidir. Lo que sí es que sí hay una parte de la población que lo rechaza, pero también hay una parte de la población que apuesta por esa continuidad, viendo quizá o queriendo ver en esa figura de Carlos III a la madre. Maestra. Exactamente, sí, coincido completamente con la doctora Elizabeth. Yo sí considero que el que Carlos III llegara al trono como tal fue un proceso para no quitarle completamente el privilegio después de todo lo que pasó con Lady Di. Entonces, en ese sentido, yo sí considero que va a cederle el poder en unos pocos años a su hijo para abrir paso a esa nueva figura de la monarquía. No tiene la simpatía, incluso se le ve que no tiene ni las ganas ni los protocolos adecuados para poder llevar una vida de rey. Llevaba una vida de príncipe, pero ahora tiene que adaptarse a ese periodo de vida de rey. Entonces, esa construcción de las figuras de los príncipes ahora de Gales, de Guillermo y de Kate, es justamente hacia llevar un nuevo paso a la monarquía y evitar que haya ese cisma específicamente de la caída de la monarquía como tal. Es lo mismo que sucedió con la española. Se retiró al rey Juan Carlos para darle paso al hijo por el grado de escándalos y por todo lo que ya no podía sostenerse completamente y estaba en un peligro la monarquía española. Entonces, en este caso, yo creo que nos va a llevar a la misma situación. El mismo proceso. El mismo más o proceso, menos. claro, dejar el poder hacia una nueva figura que no tiene tantos escándalos, que tiene una imagen intachable hasta el momento, que no tiene tampoco esta dicotomía, hablando también de la corona británica, de defender o no al hermano que acaba de ser acusado de un delito sexual hace relativamente poco. Entonces, yo sí considero que va a esa transición para que la monarquía pueda sobrevivir. ¿Y las monarquías europeas? Bueno, yo creo que la monarquía británica sí es un pilar de toda la monarquía europea. Ahora, ahí también tenemos que ver que nuestra percepción de la monarquía y la percepción de los europeos en cuanto a sus monarquías es diferente. Sí. ¿No? Es que no las vivimos. Nosotros no las vivimos. Para nosotros, si tú le preguntas a un español, por ejemplo, oye, ¿qué opinas de tus reyes? No, pues ellos están muy a gusto, muy al pendiente de sus vidas, sí, le dan un seguimiento muy constante y la aceptan, digamos, en su gran mayoría. También hay un sector que la cuestiona, ¿no? Pero en general, cuando nosotros decimos, no, pues la vemos como muy bien, tiene un grado de aceptación, mira, sus escándalos no nos importan, mientras reinen y reinen de manera coherente. ¿Sí? Esa parte, nosotros que desde hace años nos desafanamos de ese sistema, pues lo vemos como muy extraño. Sin embargo, si tú le preguntas a un europeo, precisamente hay un grado de aceptación alto, que ese grado ha ido disminuyendo, como lo comenté hace ratito, sí. Pero también creo que si se llegara a desmoronar la monarquía británica, sería como digamos, estas hojitas de dominó, las cuadritos de dominó que poco a poco, bajo el efecto, van a ir cayendo. Pero la verdad, yo creo que todavía las monarquías europeas van a durar un rato. La aceptación que tienen las monarquías europeas por parte de los ciudadanos que habitan en ellas, ¿no se debe a que ellos también, al aceptarlas, se sienten como parte de la realeza? Digo, pues, no sé, yo lo pensaría así. Siente que le da un estatus más a su así país, es. a ciertos y a ellos mismos, exactamente, ¿no? A ellos mismos como hay una europeos. cuestión de identidad. Sí. Exactamente. Hay una cuestión de identidad ahí. Ellos se sienten identificados con los valores, con esos símbolos que es su monarquía, sobre todo esas monarquías tan longevas como la británica, ¿no? Y toda esa construcción también alrededor que hay sobre todo de esa familia real. Ya lo decía María, ¿no? Los escándalos familiares, la vida, por ejemplo, del ahora rey, pues ha dado mucho que desear. Y también lo vemos, por ejemplo, en el sector turístico. ¿Qué es lo que hace la gente cuando va a Londres? Pues inmediatamente vas al Palacio de Buckingham a pagar tarifas altísimas por entrar, pero entras y 30 segundos, doctora, nos quedan. Esos símbolos, ¿no? Y nosotros lo único que sabemos de la monarquía es lo que leemos en la revista Hola, ¿no?
poquito. Bueno, pues muchas gracias, doctora Elizabeth Vargas García. Le agradezco que haya estado con nosotros. Con gusto. Maestra María Sánchez Robles, muchas gracias. Sobre todo, muchas gracias a usted. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego.